me traigo al licenciado Tello Salvo del Limón, quiero hacer esperar porque hubo una... Corre video. Entrevista con el licenciado Natividad González Parás, candidato por el PRI a la gobernatura del Estado de Nuevo León. Licenciado, ¿en qué reside la fortaleza del PRI? La fortaleza de mi partido reside, entre otros elementos, en primer lugar en su origen. Aun y cuando el origen esté distante, como en todos nosotros, el origen es importante. El PRI surge como un partido producto de un proceso revolucionario que integra a las diferentes corrientes, grupos y sectores de la población. El PRI es un partido de clases sociales, no es un partido de una clase social, y es un partido que desde su origen practicó el arte de la conciliación, de la integración de los intereses distintos y a veces opuestos de una comunidad. Esta es una práctica que le ha dado un oficio político en este sentido y que también por ello mismo lo responsabiliza o lo corresponsabiliza de responderle a las distintas clases sociales de un México plural como el nuestro. Las clases campesinas, los trabajadores y los obreros, las clases populares, los empresarios, los distintos grupos de la sociedad. Es un partido, el nuestro, que sabe armonizar a los distintos grupos de la población, y eso en la función de gobierno es muy importante. También otra de sus fortalezas es la experiencia de gobierno. En política, como en muchas cosas de la vida, hay aspectos que no se improvisan. Hay en la responsabilidad de gobierno muchos aspectos delicados: la política exterior, la política económica, la responsabilidad en el ejercicio de las finanzas públicas, del sistema monetario nacional en su entorno internacional, la tarea de participar en aspectos técnicos muy delicados y desde luego la propia función política, el arte de gobernar sin confrontar, sin chocar, es algo que ha caracterizado a nuestro partido y a los hombres que participamos dentro de él. Bien, licenciado González Parás, también nos gustaría que nos dijera en qué consiste, o más bien cuáles son los principales planteamientos políticos que sustentan a la actual plataforma electoral del PRI. Bueno, las plataformas de los partidos políticos en las últimas décadas han sufrido un proceso muy interesante de convergencia ideológica. No es tan sencillo como era antes diferenciar las ideologías de uno y otro partido en los tiempos modernos, después de la perestroika, después de que cayó el muro de Berlín. Sin embargo, hay efectivamente elementos diferenciadores de las plataformas políticas de los partidos. El nuestro tiene como principios fundamentales dentro de su plataforma básica el mantener la independencia y la soberanía del país, el estar comprometido con los valores de la libertad, de la democracia, de la justicia social. De la libertad la ha ejercido el pueblo y mi partido en el gobierno la ha respetado. Yo creo que nadie podría en tela de duda hoy en día que en México hay libertad de expresión, que en México hay libertad de prensa, que hay libertad de opinión. La profundización de la vida democrática, que ha sido también una divisa de nuestro partido, ha estado presente en las últimas batallas políticas que se han dado en el país, junto con otros partidos y junto con la sociedad, para mejorar la democracia representativa. No hay que olvidar que estas últimas reformas a la Constitución, que se dieron además por unanimidad, se dieron gracias a que la sociedad y los partidos lo plantearon, pero a que el régimen que encabeza el presidente Zedillo y a que los dirigentes de nuestro partido insistieron también en la necesidad de encontrar acuerdos que llevaran a una reforma democrática del Estado. Las reformas constitucionales unánimes que se dieron permiten a nuestro país vivir una nueva etapa de la vida democrática. Es una bandera nuestra en la que creemos y en la que hemos participado muchos militantes de nuestro partido. Y desde luego la justicia social
es un principio fundamental. El compromiso de nuestro partido, por su origen mismo, por su calidad pluriclasista, es fundamentalmente con los grupos populares, con las clases sociales más desprotegidas, quienes integran parte de los gobiernos salidos de nuestro partido son personas que vienen de todas las clases sociales y cuyo compromiso social en un mundo difícil, en donde estamos recibiendo los picos del crecimiento demográfico de los últimos 25 o 30 años, han mantenido, sin embargo, invariable este compromiso con la justicia social. De ahí que en el ejercicio del gasto público, la mayor parte del presupuesto se destina al gasto social. De ahí que los principios de mantener una educación pública gratuita, la asistencia en la salud, la institución del seguro social y muchas otras sigan siendo en nuestra plataforma ideológica y en la práctica de gobierno principios fundamentales nuestros que se constatan con el ejercicio de la acción de gobierno. ¿En qué consiste, licenciado, la estrategia de desarrollo social que propone hoy el partido? La estrategia de desarrollo social está afincada en encontrar en primer lugar un proyecto de desarrollo económico armónico, en donde no se den las confrontaciones de los distintos grupos sociales y en donde no se viole el derecho. Si esto se da, va a haber condiciones para que haya un crecimiento económico. El reto es que este crecimiento económico, que lo estamos advirtiendo en esta nueva etapa de la vida económica de México, en donde hay escenarios y horizontes más positivos, este crecimiento económico tiene que darse de una manera equitativa. De ahí que a través de la justicia redistributiva, por la capacidad que tiene el Estado de captar recursos, se oriente a que una parte de estos recursos vayan directamente a asegurar los servicios sociales básicos de educación, salud, vivienda, abasto y muchos otros en donde se ha hecho un esfuerzo desmedido, importante para ello, aun y cuando las demandas de la sociedad sigan siendo más grandes que la respuesta que le puede dar el sistema. Las prioridades sociales están claramente establecidas en nuestra plataforma ideológica. Nosotros no compartimos, a diferencia de algunos otros partidos políticos, las tesis de las privatizaciones en aquellos sectores que son estratégicos o socialmente prioritarios. No compartimos tampoco las posiciones demagógicas que quieren llevar a un tipo de justicia comunitaria que fueron utopías de otros regímenes en otras partes del mundo y que acreditaron su fracaso con el cambio de la geografía mundial y con la caída de los sistemas socialistas ortodoxos y tradicionales. Creo que la percepción que nosotros tenemos de una justicia social en el marco de una sociedad armónica con libertades es lo que puede dar el crecimiento económico, y si el Estado se responsabiliza de ser rector de la economía, como lo hemos seguido sustentando, entonces puede darse este crecimiento económico con justicia social. Hablando de este crecimiento económico del que usted toca estos puntos, ¿qué propone el partido justamente para enfrentar la pobreza extrema que ataca a miles de mexicanos? La pobreza extrema es una realidad lacerante en nuestro México. No de ahora, la hemos venido arrastrando de muchas generaciones atrás. Yo creo que ha habido un crecimiento importante de las clases medias en nuestro país. Las prerrogativas que disfrutamos las actuales generaciones frente a las limitaciones que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos evidencian que ha habido realmente en grandes sectores de la población un desarrollo que nos ha permitido una mejor calidad de vida para muchos. Sin embargo, sigue habiendo grupos marginados. Ahí la responsabilidad del Estado es que parte importante de los recursos que recogemos por la vía tributaria se orienten a proporcionar ciertos satisfactores fundamentales a los grupos marginados, a los estados donde hay presencia indígena, a los estados donde hay campesinos marginados, a los cinturones de miseria en muchas zonas urbanas. En los programas que la Secretaría de Desarrollo Social, que Sedesol está llevando a cabo, ahora en un marco de descentralización dentro del federalismo, llevan un alto contenido de compromiso social con los grupos marginados. Hay que seguir por este camino, hay que orientar más recursos
a los programas de alimentación, de salud, de vivienda, y sobre todo hay que acercarle a esta población marginada posibilidades de incorporación a la vida económicamente activa con proyectos productivos. Yo creo que este es el esquema que nuestro partido, desde el gobierno y desde las plataformas que estamos planteando en este proceso electoral, deseamos como compromiso con los grupos marginados. Entonces, licenciado, ¿cuál sería la propuesta del PRI para elevar justamente el nivel de ingreso de los mexicanos más desprotegidos? Pues no solamente elevar el nivel de ingreso de los mexicanos más desprotegidos es propósito de los regímenes salidos de nuestro partido, es elevar los niveles de ingreso de toda la población, desde luego con especial énfasis en los sectores más desprotegidos. La manera más razonable de hacerla, la menos demagógica, la más realista, es que creando un clima de confianza, un clima de armonía social, donde no se propicie desde el gobierno la confrontación, el autoritarismo o la demagogia, se apoyen a los proyectos productivos, se atraiga a el capital extranjero y al propio capital nacional para que se generen proyectos productivos, para que haya más empleo y para que haya mejor remuneración para los distintos grupos de trabajadores. Yo veo con razonable optimismo el futuro del corto y mediano plazo de nuestro país. Se está recuperando la economía, se están desempolvando proyectos productivos que estaban en los escritorios de corporaciones internacionales y de empresarios nacionales. México está aprendiendo a ser un país exportador, estamos generando el arribo de nuevos ingresos, hemos pagado parte de nuestra deuda pública y yo estimo que el crecimiento económico se va a dar de manera significativa en el curso de los próximos años. Apoyar proyectos productivos es una forma, junto con la canalización de recursos públicos a estos sectores, en donde podremos responder a los compromisos con los mexicanos más desprotegidos. Tocando otros temas, licenciado, ¿cuál considera usted que es la diferencia sustancial entre las plataformas electorales de los partidos de oposición y la que hoy pone a consideración de la ciudadanía del PRI? Yo hablaría de dos vertientes que nos diferencian de otros partidos políticos, reconociendo desde luego errores y aciertos que hemos tenido en el ejercicio de la función gubernamental y subrayando que también en el ejercicio de la función gubernamental que los partidos de oposición realizan en nuestra vida nacional han tenido, porque ahí también ha habido errores. Pero los principales aspectos que nos diferencian es en la parte ideológica y en la parte del ejercicio del poder. En la parte ideológica hay algunos aspectos relacionados sobre todo con ciertos temas de compromiso con las clases populares y con las clases sociales que nos separan de los posicionamientos que tiene el Partido Acción Nacional respecto a ciertos conceptos de la privatización, del management, de la administración, en donde yo siento que la plataforma de nuestro partido tiene principios que le dan un rostro más humano y de más sensibilidad social frente a estos esquemas fríos, más propios de la administración empresarial que del ejercicio de la función gubernamental. Con el PRD y con otros partidos políticos nos diferencian algunos matices en la concepción del desarrollo social, particularmente el respeto que nuestro partido ha manifestado al marco legal. Nosotros no somos partidarios de la confrontación, nosotros no somos partidarios de que haya avance por una presión social que a veces lastime los derechos y los legítimos intereses de los demás. Somos partidarios de la armonía social y somos partidarios de inscribirnos en una realidad de un mundo en donde la competencia nacional e internacional son las reglas fundamentales para poder producir riqueza y generar un mayor desarrollo social. Por otro lado, nos diferencia de la oposición también estilos de gobierno. Yo creo que
siendo la alternancia en el poder un rasgo representativo de la vida democrática, hay que decirle a la ciudadanía que no necesariamente todo cambio implica un beneficio, no todo cambio es positivo. Si el cambio no se acompaña de sensibilidad social, si el cambio no se acompaña de capacidad de armonizar a los distintos intereses sociales, si el cambio no se acompaña de respeto al derecho, el cambio puede implicar una regresión, puede ser autoritarismo o caos. Nuestro partido, con su plataforma ideológica, con su trayectoria, con su origen, con su calidad de partido de clases sociales y no de clase social, está planteando desde ahora, desde el régimen que encabeza el presidente Zedillo, un cambio responsable. Este cambio responsable que nosotros proponemos y al que aspiramos, creo yo que es lo que nos diferencia fundamentalmente de los otros partidos políticos. Para concluir esta plática, licenciada, nos gustaría que nos dijera cómo ve usted como ejemplo de desarrollo el Estado de Nuevo León. Yo estoy muy orgulloso de mi estado, del Estado de Nuevo León. Es un estado líder en muchos aspectos de la vida económica, cultural, financiera, industrial, educativa de México. Nuevo León es un estado que, teniendo un orgullo regional, se siente profundamente mexicano. Nos sentimos integrados a la República Mexicana y tenemos un reto muy importante que alcanzar los nuevoleoneses, la sociedad y el gobierno que la represente, que es seguir siendo punta de lanza, líder en muchos órdenes de la vida nacional y contribuir con ello al mejoramiento integral de nuestro país. Tenemos un reto muy grande por delante, tenemos una gran infraestructura educativa, una capacidad gerencial amplia, niveles líderes en materia de educación, de salud, de esperanza de vida. En Nuevo León la esperanza de vida es de 74 años, al igual que los países europeos. Tenemos que mantener esto, consolidarlo y avanzar en otros campos en donde aún queda mucho por hacer. Muchas gracias por esta plática. Gracias a ustedes.